Hola chicos y chicas, en este vídeo vamos a hacer un repaso rápido de tres tipos de enlace químico que son el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Vamos a repasar también la llamada regla del octeto. Mirad, los átomos que hemos estudiado en la tabla periódica para formar compuestos tienen que unirse, tienen que enlazarse y lo pueden hacer de varias formas. Os explico brevemente en qué consiste la regla del octeto. La regla del octeto fue propuesta por Lewis en 1916 y lo que dice es que los átomos van a tener una tendencia natural a completar su capa de valencia con 8 electrones para adquirir una configuración electrónica estable de gas noble. Para poder seguir el contenido de este vídeo necesitáis comprender, necesitáis saber lo que es una configuración electrónica, necesitáis saber hacer configuraciones electrónicas de átomos utilizando el diagrama de Moller y si alguien se pierde con esto, que vaya a un vídeo que os dejaré por ahí en las tarjetas. Esto que tenéis aquí en esta tabla son las configuraciones electrónicas de los gases nobles, ¿vale? El helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Faltaría el organesón, que es sintético, pero con ver estos nos va a llegar. Fijaos que si nosotros cogemos los números atómicos de estos gases, ¿vale? El helio tiene número atómico 2, el neón tiene número atómico 10 y así seguiríamos hacia abajo y utilizando el diagrama de Moller nos hacemos una configuración electrónica, fijaos lo que obtenemos. El helio tiene una configuración electrónica de 1s2, ¿vale? El hidrógeno cuando reacciona químicamente con otros átomos va a intentar parecerse al helio, ¿vale? Y fijaos en lo que ocurre con el neón, el argón, el criptón, el xenón y el radón. Fijaos que si nosotros nos vamos a la capa de valencia, que es la capa más externa, en todos los casos tenemos 8 electrones. En el neón tenemos en un orbital, en el segundo nivel, en el orbital S, 2 electrones y en el orbital P, 6. 6 más 2 son 8, o sea que aquí, en la última capa de valencia, tenemos 8 electrones. Aquí tenemos también 8 electrones, lo que pasa que están en la tercera capa, ¿vale? Aquí, en el criptón, también tenemos 8 electrones. Tenemos 6 aquí y 2 aquí. Que no os confunda este 3 de 10 que aparece aquí. Os recuerdo que el orden de llenado nos lo da este diagrama, pero la capa de valencia realmente es la número 4, 4s2, 4p6, ¿vale? Aunque esté esto por aquí, por el medio. Tenemos también 8 electrones, 6 aquí y 2 aquí. Lo mismo aquí y lo mismo aquí. Es decir, que todos los gases nobles, que también se llaman gases inertes porque no reaccionan con nada, son perfectamente estables tal y como están, tienen todos 8 electrones en su capa de valencia, ¿vale? Como podéis ver aquí. Pues el resto de átomos lo que van a pretender cuando forman compuestos y cuando reaccionan entre ellos es adquirir según esta regla del octeto, una configuración estable, lo más parecida posible al gas noble que tengan más cercano en la tabla periódica con 8 electrones en su capa de valencia. Bueno, esta regla del octeto no siempre se cumple, pero para la mayoría de compuestos que vais a tener que estudiar, sí que se os va a cumplir, ¿vale? Entonces, conociendo y comprendiendo esta regla del octeto, vamos a ver los tres tipos de enlace que pueden utilizar los átomos para unirse entre ellos. Vamos a empezar por el enlace iónico. El enlace iónico se nos va a formar entre un metal y un no metal. Y lo que sucede en el enlace iónico es que un átomo pierde electrones y el otro los gana. Eso de que un átomo pierda electrones y el otro los gane, lo van a hacer intentando, como hemos comentado, conseguir una estructura estable de gas noble con 8 electrones en la capa de valencia. Y el ejemplo que tenéis aquí es el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, que es la sal común de mesa, la que le echamos a los alimentos, tiene una fórmula que es NaCl. Está formado por un átomo de sodio y por un átomo de cloro. Si yo me cojo el sodio y el cloro y, utilizando la tabla periódica, consulto sus números atómicos, el sodio tiene un número atómico Z de 11, eso quiere decir que tiene 11 electrones, y el cloro tiene un número atómico de 17 electrones. Me voy al diagrama de Moller y hago la configuración electrónica de ambos. Y luego, aplicando la regla del octeto, lo que hago es pensar cuántos electrones necesita cada uno de ellos, cuántos necesita el sodio o el cloro, ganar o perder, para conseguir esos 8 electrones en la última capa. Y fijaos que si hago eso, me sale que en la configuración electrónica del sodio, si el sodio pierde este electrón que tiene aquí en el orbital 3s, se va a quedar
con 8 electrones, en el nivel anterior. 2 aquí y 6 aquí. Y entonces, perdiendo este electrón de aquí, consigue 8 electrones de valencia y una estructura estable de gas noble. Sin embargo, el cloro, lo que ocurre con él es que necesita ganar un electrón para poder conseguir esos 8 electrones que le dan la estabilidad, ¿vale? Y que lo asemejan en su estructura electrónica a un gas noble. Bueno, pues eso es exactamente lo que sucede. Tenéis aquí los dibujos. Lo que sucede es que el sodio va a perder este electrón más externo, que va a ser ganado, que va a ser captado por el cloro, ¿vale? Al hacer esto, el sodio consigue su estabilidad, sus 8 electrones estables, y el cloro también. Fijaos que aquí el cloro tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Ganando 1 consigue los 8. Y el sodio, al perder 1, se queda con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues en un enlace iónico esto es lo que sucede, ¿vale? Es una atracción electrostática entre un átomo cargado positivamente porque ha perdido un electrón. Al perder un electrón queda con carga positiva, y el otro átomo que lo gana se queda con carga negativa. La carga positiva y la negativa sabéis que se atraen y se forma el enlace entre ambos átomos, ¿vale? Este sería el primer tipo de enlace. Y se cumple la regla del octeto, porque ambos átomos lo que pretenden es conseguir configuración estable de gas noble. El siguiente tipo de enlace sería el enlace covalente. Os he puesto aquí como ejemplo el agua, pero después veremos que hay varios tipos de enlace covalente. El agua, como sabéis, tiene una fórmula química que es H2O. Esto que veis aquí es una molécula de agua. Tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, enlazados de esta manera, ¿vale? Esto que veis aquí sería un enlace covalente, y esto que veis aquí sería otro enlace covalente. En los enlaces covalentes no se ganan y se pierden electrones, sino que lo que ocurre es que los átomos que participan en el enlace, en este caso el oxígeno y los hidrógenos, comparten electrones para poder conseguir, cada uno de ellos, esa estabilidad de gas noble de la que estamos hablando. Nos vamos a la tabla periódica y buscamos los números atómicos de los dos átomos. El número atómico del oxígeno, que es 16, y el número atómico del hidrógeno, que es 1. Y utilizando el diagrama nos hacemos la configuración electrónica. Nos va a salir esto de aquí. Bueno, pues fijaos, nos vamos a la capa de valencia, a la última capa. Para el oxígeno la última capa es la número 3. Y en la capa número 3 tenemos un orbital S con 2 electrones y un orbital P con 4 electrones. O sea que tenemos en total 4 y 2, 6 electrones. Decimos que según la regla del octeto necesita 8 para ser estable, por lo tanto le faltan 2, ¿vale? Y al hidrógeno, el hidrógeno tiene una configuración electrónica 1s1. El hidrógeno no va a pretender conseguir los 8 electrones, porque el hidrógeno lo que va a pretender es parecerse al helio, ¿vale? Entonces, el hidrógeno que tiene una configuración electrónica 1s1, lo que pretende es ganar un electrón para tener esta configuración 1s2, parecerse al helio y conseguir su estabilidad, ¿vale? Entonces, lo que ocurre aquí es que nos dibujamos el átomo de oxígeno, nos dibujamos los átomos de hidrógeno y ponemos como puntitos los electrones de valencia. Esto se llama estructura de Lewis. Como los electrones de valencia para el oxígeno son 4 y 2, 6, pues ponemos 6 puntitos rojos. Un electrón, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos lo mismo para el hidrógeno. En este caso lo he puesto como un punto azul. Cada hidrógeno tiene un electrón de valencia. Bueno, pues el enlace covalente se forma porque los átomos implicados, en este caso el oxígeno y el hidrógeno, comparten un par de electrones. Entonces, este par de electrones compartidos sería un enlace covalente, y este otro que veis aquí sería otro enlace covalente, que normalmente se indican con una rayita. Y fijaos que al hacer eso, ¿qué es lo que sucede? Os aclaro que los electrones del enlace covalente pertenecen a ambos átomos. Si estos electrones compartidos pertenecen a ambos átomos, fijaos que cada hidrógeno ha conseguido los 2 electrones que necesita para ser estable, y el oxígeno tiene 2 aquí, 2 aquí, 4. Y como los electrones de cada enlace pertenecen a los 2 átomos, consigue sus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Se nos cumple la regla del octeto y los enlaces covalentes, como decimos, se comparten electrones, ¿vale? El dibujo de la molécula sería este que veis aquí. Esto es el átomo de oxígeno y estos son los átomos de hidrógeno.
Y estos dos electrones, esto sería un enlace covalente, esto sería otro enlace covalente y estos electrones del enlace covalente, como decimos, pertenecen a ambos átomos, ¿vale? Son compartidos por ambos átomos. Hay distintos tipos de enlace covalente, ¿vale? El enlace covalente puede ser simple, puede ser doble, puede ser triple. Por ejemplo, aquí tenéis, en este compuesto tenéis un enlace covalente simple. Aquí tenemos un enlace covalente doble. También los hay triples, ¿vale? Dependiendo de que se compartan un par de electrones, dos pares de electrones, tres pares de electrones. Pero, además, resulta que los enlaces covalentes también pueden ser, según los átomos, según qué tipo de átomos estén implicados, pueden ser no polares, polares o coordinados. No nos vamos a parar mucho con esto, pero sí que lo comentamos brevemente. El enlace covalente no polar se forma cuando los dos átomos que están enlazados son iguales y tienen la misma electronegatividad. Os recuerdo que la electronegatividad es lo que mide es la afinidad electrónica. Por ejemplo, aquí tenemos, esto sería la molécula de oxígeno. El oxígeno del aire tiene como fórmula química O2, eso quiere decir que son dos átomos de oxígeno enlazados mediante un enlace covalente doble, ¿vale? Se comparten dos pares de electrones y fijaos que al compartirse estos dos pares de electrones, cada uno de los oxígenos está rodeado de 8 electrones. 1, 2, 3, 4. Cada uno tiene 4 y estos del doble enlace pertenecen a ambos. Por tanto, cada uno de ellos tiene 8 electrones. ¿Sí? Bueno, como son el mismo átomo, como cada átomo de oxígeno tiene la misma electronegatividad que el otro, son el mismo elemento, pues aquí decimos que el enlace es no polar, hay la misma densidad de electrones aquí que aquí. Sin embargo, cuando los átomos tienen distinta electronegatividad, por ejemplo, el hidrógeno y el cloro, ¿vale? Se va a formar un polo en la molécula y el átomo más electronegativo tira más de los electrones, hay más densidad electrónica a su alrededor y se genera una carga parcial. Entonces decimos que el enlace covalente es polar. Y hay un tercer tipo de enlace covalente, que es el enlace covalente coordinado, en el que lo que ocurre es que los dos electrones que forman el enlace covalente que se forma son aportados por un átomo y el otro simplemente pone el espacio vacío, ¿vale? Un ejemplo de esto sería el ion amonio. Como digo, esto simplemente me interesa comentarlo, pero no vamos a profundizar demasiado en este vídeo, ¿vale? Simplemente que sepáis que hay distintos tipos de enlace covalente. Y nos queda por ver el enlace metálico. El enlace metálico se nos va a producir entre átomos de un mismo metal y lo que ocurre es que se forman estructuras compactas de cationes cargados. Los metales son los que están en la parte izquierda de la tabla periódica y para ganar estabilidad lo que les ocurre es que pierden electrones. Al perder electrones se convierten en cationes con carga positiva. Pues en los enlaces metálicos se forma una estructura compacta en la que hay un montón de cationes, este sería 1, 2, 3, 4, que están muy compactos, muy cerca unos de otros y los electrones de valencia sobrantes, como hay un solapamiento de orbitales, se están moviendo. Veis que aquí estas cargas negativas indican los electrones y hay unas flechas que están indicando que los electrones se mueven formando una nube de electrones deslocalizada, ¿vale? Porque hay un solapamiento de orbitales. Entonces esto tenéis que imaginarlo como una especie de estructura compacta de cationes en la que hay una nube de electrones que se está moviendo por todas partes, ¿vale? Y el aluminio, el acero, el cobre, el oro, la plata son compuestos que tienen enlaces metálicos. Dependiendo de qué tipo de enlace predomina en una sustancia, aparecen una serie de propiedades. Por ejemplo, aquí, esto que tenéis aquí es una especie de resumen de lo que hemos estado hablando. El enlace químico puede ser iónico, covalente o metálico. Los compuestos iónicos, decíamos, se pierden y se ganan electrones. Un átomo los pierde, queda con carga positiva, el otro los gana, queda con carga negativa. Hay una atracción electrostática y se van a producir compuestos que suelen ser sólidos cristalinos con puntos de fusión elevados. Suelen ser también solubles en agua y pueden conducir la electricidad en disolución o fundidos, pero no en estado sólido. Se suelen dar generalmente entre un elemento metálico,
que es el que pierde los electrones, y un elemento no metálico, que es el que los gana. Después teníamos el enlace covalente. En el enlace covalente se comparten los electrones y va a producir o bien sustancias moleculares como el agua, que puede ser sólida, puede ser líquida o puede ser gaseosa, dependiendo de cómo estén organizadas las fuerzas entre moléculas en la sustancia, ¿no? Pero no solamente produce sustancias moleculares como el agua, a veces puede producir también lo que se llama sólidos de red covalente, como por ejemplo el diamante. El diamante, que es una sustancia muy dura, de hecho tiene una dureza 10 en la escala de Mohs, está formado por átomos de carbono con enlaces covalentes, ¿vale? El enlace covalente se suele producir generalmente entre dos elementos que son no metálicos, de la parte derecha de la tabla periódica. Y en el enlace metálico decíamos que lo que tenemos es una unión de cationes por electrones móviles que están deslocalizados y que no pertenecen realmente a ningún orbital concreto. Están en movimiento constante, ¿sí? Va a producir el enlace metálico cristales metálicos que son buenos conductores de la electricidad y se produce, como decimos, entre dos elementos metálicos. Llegados a este punto, os comento que no son solamente estos tres los únicos tipos de enlace que existen. Existe también el enlace por puentes de hidrógeno, existen las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de Van der Waals y demás, pero eso lo vamos a dejar para otro vídeo para no alargar excesivamente. Bueno, pues como siempre, si tenéis algo que comentar, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.